Saludos participantes, mi nombre es Jimena Andrea de la Torre Tudela y una vez más estoy como facilitadora del módulo 1 de Técnica Legislativa Nacional. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los cuestionarios, directrices y un poco de la relación de la técnica legislativa con la informática actual. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en un anterior tema, ya tenemos el concepto de lo que es técnica legislativa, en qué se divide y a qué ocupa cada una de estas divisiones. Hoy vamos a hablar un poco de las directrices. ¿Qué son las directrices? Las directrices tienen como concepto que son una norma o una instrucción para la realización de algo. Asimismo, se toman como bases para la realización de una actividad. Es entonces que las directrices en la técnica legislativa van a ser una norma, una base o una dirección para la realización de la producción legislativa. Muchas veces las directrices son simplemente manuales. Hoy en día en Bolivia, como ya lo habíamos mencionado en el tema anterior, existe un decreto preconstitucional del 8 de abril de 1999. Es el Decreto Supremo 25350. Este decreto, en su artículo 1, tiene como objeto la aprobación del Manual de Técnica Normativa y su anexo. En este anexo vamos a ver el tema de los cuestionarios. ¿Por qué ha sido elaborado este decreto supremo? Precisamente porque en Bolivia no existía una armonización legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que existían muchas normas que eran promulgadas contradictoriamente. En Bolivia, si nos damos cuenta, tenemos una costumbre que al final de la ley ponemos esta ley deroga y abroga todas las disposiciones contrarias. Esto ha creado un caos en la armonización legislativa de Bolivia, porque no existe ningún tribunal que acepte la derogación o abrogación tácita. Es por eso que cuando se abroga o se deroga una norma, siempre debe ser específica. Pero debido a esto es que surge la iniciativa de hacer un manual de técnica normativa. Como ven, en ese año todavía se llamaba manual de técnica normativa porque englobaba los decretos, las resoluciones ministeriales, las biministeriales, no solamente se ocupaba de las leyes. Entonces, este decreto aprueba el manual y sus anexos. En su punto 2 del manual, existe el empleo del término de disposición legal. Y nos dice a letra este punto, el término disposición legal se reserva para aquellas disposiciones normativas que hayan emanado del Poder Legislativo. No debe utilizarse para denominar a las disposiciones de rango reglamentario aprobadas por el Poder Ejecutivo. Quiere decir que todo lo que emanaba del Poder Ejecutivo, es decir, las resoluciones, los decretos, resoluciones biministeriales, no iban a ser consideradas como disposición legal. Actualmente eso no es posible porque sabemos que cada norma que sea emitida tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo es una disposición legal que es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, en el siguiente punto de este manual, como les decía, este manual es un anexo del decreto, tenemos los tipos de categorías normativas del ordenamiento boliviano de ese entonces, porque es preconstitucional. Y conforme al principio de jerarquía normativa que se desprende del artículo 228 de la anterior Constitución, las categorías normativas del ordenamiento boliviano son la ley, las disposiciones de rango reglamentario que emanen del Poder Ejecutivo, es decir, los decretos supremos, y en el ordenamiento boliviano el Poder Ejecutivo podía emanar los decretos supremos, la resolución suprema, la resolución ministerial, la resolución biministerial, resolución
multiministerial y la resolución administrativa, haciendo una jerarquía que estaba más o menos ya establecida en la Constitución, en el artículo 228 de la Constitución que estaba vigente en el año 1999. Es un poco preocupante pensar que este decreto aún está vigente, no ha sido expulsado de nuestro cuerpo legislativo. Y este decreto en su manual contradice todo lo que está establecido actualmente en nuestra Constitución. Como ya les comentaba, no solamente ahora el nivel central del Estado puede emitir normas, sino los subniveles de gobierno, como ser el departamento y el municipio. Y ya ha pasado que algunos han establecido en sus cartas orgánicas o en sus estatutos autonómicos la jerarquía normativa. En Bolivia se ha roto un poco la pirámide de Kelsen, que tal vez muchos de ustedes ya la conocen, que es de la jerarquía normativa, donde nos dice que la Constitución está por encima de todo, las leyes por debajo, los decretos por debajo y así las normas de diferente rango. Sin embargo, en Bolivia actualmente existen decretos supremos que pueden estar jerárquicamente encima de una ley. ¿Y esto por qué? Por las competencias que nos ha dotado la Constitución. Es decir, si un nivel de gobierno, como ser el municipio, legisla sobre una de sus competencias exclusivas y el nivel central saca una ley sobre esta competencia exclusiva que solamente puede ser normada por el municipio, este decreto va a tener mayor rango que una ley nacional. Es por eso que decimos que la pirámide de Kelsen, de acuerdo a nuestra autonomía, ha sido transformada o rota y hay muchos de los casos hoy que los decretos tienen mayor jerarquía que una ley. Actualmente, aunque la técnica legislativa es muy necesaria por la constante producción tanto de las gobernaciones como de los municipios, todavía el nivel central ni ningún municipio ni departamento ha sacado unas nuevas directrices o algún manual que haya sido promulgado por ley o por decreto para la producción legislativa, lo cual es preocupante porque actualmente existen más de 5,000 leyes en todo el país entre el nivel central de gobierno, entre las gobernaciones y entre los municipios. Y entonces esto está creando un caos porque no tenemos una norma que nos diga, bueno, tenemos una norma, pero no una norma actualizada que nos diga cómo se debe hacer una ley, cuáles son las directrices que se deben cumplir. Como les comentaba, este decreto, el 25350, aprueba el Manual de Técnica Normativa y anexos, y entre uno de sus anexos aprueba el cuestionario. Vamos a hablar un poco de los cuestionarios. Bueno, todos sabemos lo que es un cuestionario, es una serie de preguntas de las cuales sus respuestas nos tienen que llevar a un resultado. España, como les decía, es uno de los primeros en aplicar un cuestionario para la producción legislativa. Bueno, en el derecho que nosotros conocemos, porque en realidad en el sistema parlamentario Alemania y Gran Bretaña ya lo habían aplicado, pero un poco más escueto. Pero España con el tema de las autonomías sí lo utiliza mucho y es más, ha implementado un cuestionario que se utiliza en todos sus niveles de gobierno, porque bueno, España también es un país autonómico, entonces también tiene niveles de gobierno. Sus cuestionarios siempre van reflejados a lo que va a ser la norma, si es utilitaria, si genera algún daño, si no existe ya alguna norma que esté normando el tema. El mismo cuestionario contiene qué normas se van a abrogar y derogar, que esto es muy importante. Es un cuestionario muy completo que va a estar incluido en una de las lecturas que está en el material de este módulo. Pero bueno, por muy novedoso que sea en España, increíblemente nosotros lo teníamos un poco antes, en 1999, que estaba como un anexo. Y este cuestionario tenía que ser llenado
por todos los que tengan intenciones de hacer un proyecto de ley, un proyecto de decreto. Una de las preguntas, o sea, se dividía en varias partes, además en la necesidad, en la idoneidad, ¿no? Y en una de las partes te preguntaban, ¿qué fines persigue el proyecto? ¿La aprobación del proyecto está normada por un mandato constitucional o legislativo? ¿La aprobación del proyecto está motivada por la necesidad de reforma de una norma anterior o porque ha constatado un vacío normativo que resulte necesario cubrir? Eran preguntas muy largas, pero muy completas. En la actualidad ya España las ha mejorado mucho porque directamente daña algún interés o deroga o abroga, no existe el vacío, entonces preguntas muchas más completas. Esto es muy criticado en el mundo, el tema del cuestionario. Personalmente a mí me parece muy útil, pero los grandes estudiosos de la técnica legislativa dicen que esto solamente retrasa el procedimiento legislativo. Y esta es una de las grandes críticas a lo que es el cuestionario. Como les decía, actualmente nosotros no tenemos directrices y no tenemos cuestionario, aunque este decreto está en vigencia, no tiene ya aplicabilidad en la realidad de Bolivia. Es más, es contradictorio a nuestra realidad. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la técnica legislativa e informática. En Bolivia, la técnica legislativa y la informática todavía están muy lejos de cumplir algún objetivo. En la mayoría de los países, bueno, del primer mundo, lógicamente, existe siempre una base de leyes, pero no una base de leyes como nuestra Gaceta, que tiene por objeto el publicar las normas ya promulgadas, sino el objeto de que estén ya sistematizadas es precisamente para ver si alguna norma no está contraria a otra. Previamente, antes de ser sistematizadas, son analizadas. Y esta es la importancia de la informática, que nos ayude a la armonización legislativa, de la que ya hemos hablado. Es mantener un cuerpo legislativo coherente, no contradictorio. Actualmente, lo más cerca que tenemos de esto es el SINA, es el Sistema de Información de Normativa Autonómica, que actualmente está llevada por el Servicio Estatal de Autonomías. El Servicio Estatal de Autonomías tiene como una de sus atribuciones el recabar toda la legislación normativa de todo el país. Ustedes se imaginan 349 municipios, 9 gobernaciones y un nivel central. Entonces, claro, el SINA tiene información gigantesca en relación de la producción normativa. Pero no solo esto, sino lo interesante del SINA es que analiza, pero lo analiza desde las competencias autonómicas. El sistema del Servicio Estatal de Autonomía es capaz de detectar un conflicto competencial. Obviamente que no tiene la atribución de pronunciarse y decir existe un conflicto, pero sí de hacer un análisis competencial. Y esto es lo más cerca que tenemos en Bolivia de que la técnica legislativa esté unida a la informática. Eso es todo por hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad.